Los historiadores de la Iglesia esperan ver la verdad sobre cómo este papa realmente ayudó a los judíos durante el Holocausto nazi. Muy bien, todos. Es hora de ponerse el sombrero de teoría de la conspiración para y abrocharse el cinturón, porque vamos a hablar del Vaticano. Ahora, dependiendo de tu religión y creencias, podrías reverenciar al Vaticano y al Papa que reside allí, o al menos conocer a personas como el Papa y varios cardenales que son ordenados allí. Tienes que preguntarte si la biblioteca secreta del Vaticano, que reconocen que existe, no tiene registros o crónicas sobre contactos extraterrestres que la Iglesia Católica ha registrado y sabe que ocurrieron, pero que mantiene en secreto. Esta institución, independientemente de tus sentimientos al respecto, ha existido durante mucho tiempo y ha influido en muchos eventos mundiales a lo largo de los años, incluyendo cosas desde los tiempos de la antigua Roma. Sin embargo, debido a la mitología que se ha construido a su alrededor, hay quienes sienten que el Vaticano y los que residen dentro de él guardan secretos de gran poder y terror. Así que, aquí y ahora, permíteme mostrarte 20 secretos que el Vaticano no quiere que sepas. Y si sientes esa chispa de intriga y pasión por descubrir cosas increíbles, suscríbete a nuestro canal. Es gratis y te llevará a un sinfín de aventuras fascinantes que transformarán tu percepción del mundo. Empezamos con número 20. El exorcista principal. Ahora, podrías saber hacia dónde va esto, pero es mucho más complicado que eso. Una de las cosas en las que la Iglesia Católica absolutamente cree es que el diablo no solo existe en el mundo en varias formas, sino que es capaz de poseer a las personas, ya sea a través de sí mismo o de demonios menores. Naturalmente, esta mentalidad ha llevado a la necesidad de aquellos que tienen la capacidad de expulsarlos. Lo descubrirás pronto. Sí. Sé que suena mucho como algo de una película de terror o algo que John Constantine haría en las páginas de DC Comics, pero cuando se trataba del padre Gabriel Amorth, él no era solo un exorcista, él era el exorcista. Tal vez recuerdes una película que salió hace un tiempo llamada El exorcista del Papa, o esa en la que Russell Crowe interpretó al padre Gabriel Amorth, y la película en sí estaba basada en 2 libros que el padre escribió a lo largo de su vida. Así que haz de eso lo que quieras. La razón por la que se le conocía como el exorcista del Papa es simple, porque hizo muchos exorcismos durante su tiempo en el Vaticano, hasta el punto de que se afirma que pudo haber hecho más de 160,000 de ellos. Eso plantea, bueno, muchas preguntas, y es una de las muchas razones por las que la gente no siempre confía en el Vaticano. Verás, los exorcismos son muy exagerados en los medios de comunicación, pero su eficacia en el mundo de hoy es debatible en el mejor de los casos. No es que el Vaticano esté de acuerdo con esas nociones. Además, la idea de que un hombre, sin importar cuán dotado sea, pueda realizar más de 160,000 exorcismos en una vida es un poco ridícula en sí misma. Has dicho en tu libro que el diablo está alojado en el Vaticano. Las matemáticas por sí solas no cuadran con ese tipo de cosas para que sea posible, a menos que los estuviera haciendo sin parar las 24 horas del día, y eso ni siquiera toca las otras opiniones del padre sobre el mundo, incluyendo cómo se sentía acerca del yoga. Sí, el yoga aparentemente era obra de Satanás. Trata de darle sentido a eso. El laboratorio secreto del Vaticano. Echa un vistazo a esta imagen. Cuenta una historia bastante única, ¿no crees? La historia que viene con la imagen es que supuestamente el Vaticano tiene un laboratorio especial en sus paredes que utiliza para experimentar con cosas. ¿Qué tipo de cosas? Eso depende de a quién le preguntes. La línea que viene con la imagen es que experimentan con criaturas y humanos, aunque hasta qué punto no está claro. Si bien es fácil pensar que esto es una teoría de la conspiración, hecha por personas que no les gusta el Vaticano. Profundicemos un poco más en ello, porque no se puede negar que nadie más que los que están dentro del Vaticano saben sobre cada habitación que hay dentro de él. De hecho, hay algunas áreas secretas a las que solo los rangos más altos del lugar, incluido el Papa en ocasiones, pueden entrar por una razón u otra. Eso es un hecho. Pero si alguna de esas áreas es un laboratorio experimental, queda por probarlo. ¿Por qué tendrían un lugar así para experimentar con humanos y posibles criaturas que encuentran?
La respuesta más fácil es que necesitan hacer experimentos para tratar de ver si algunas de sus prácticas incluso funcionan. Ya sabes, como con los exorcismos o con ciertas criaturas que podrían encontrar, podría argumentarse que la existencia de algunos de ellos podría ayudar a refutar la Biblia por completo, aunque no podemos decir que la habitación realmente exista. Tampoco puedo decir que no exista. ¿Qué piensas? Como siempre, puedes comentar abajo. Número 19. Ayudando a las personas equivocadas. Una cosa que el Vaticano repetidamente le dirá a cualquiera que escuche es que siempre están allí para ayudar a quienes lo necesitan y que siempre están buscando el bien común del mundo. Sin embargo, eso les ha causado problemas múltiples veces en el pasado, incluyendo durante la Segunda Guerra Mundial. No estaban del lado del Tercer Reich. Eso sería obvio, especialmente cuando se considera el Holocausto. Pero hay una arruga en eso y se refiere a lo que sucedió después de la caída de Adolf Hitler. Como muchos de ustedes probablemente sepan, después de que terminó la guerra, el partido alemán tomó lo que pudo del país y luego huyó a lugares como Argentina. También estaba el problema del surgimiento de la Unión Soviética, que básicamente dividió Europa por la mitad con sus antiguos aliados. Eso llevó a que muchos de los refugiados fueran a todo tipo de naciones. Y también significó que lugares como la Cruz Roja y el Vaticano se volvieran instrumentales para llevar a esos refugiados a lugares seguros. Más tarde, después de examinar algunos documentos clave de ese periodo de tiempo, se escribió un libro que mencionó evidencia factual clave, que citaba cómo el Vaticano en realidad permitió que los criminales de guerra alemanes viajaran con documentos falsificados. Se sabía que la Cruz Roja dependía del Vaticano para obtener ayuda en cuanto a verificaciones de antecedentes y ver si los antecedentes eran potencialmente criminales. Y gracias a sus documentos falsificados, numerosos criminales de guerra realmente pudieron llegar a América del Sur y África, evitando así la justicia, lo cual es algo que no a mucha gente le gustaba. Entonces, ¿qué tenía que decir el Vaticano al respecto? Bueno, nada. Se negaron a comentar, y no es difícil pensar por qué se mantendrían en silencio sobre el asunto, especialmente cuando el libro propuso que la razón por la que permitieron esto fue que sabían que los alemanes todavía creían en Dios y esperaban un regreso del cristianismo oriental, mientras que los soviéticos no compartían esas creencias. Número 18. El Holocausto. Hay mucho debate sobre la participación del Papa en el Holocausto que causó el Tercer Reich. Después de todo, él fue el Papa durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y si escuchas al Vaticano hoy, no solo fue un héroe, sino que también merece la santidad, que es uno de sus mayores honores. Pero varios documentos han salido a la luz y afirman que no solo el Papa en ese momento no intentó detener lo que se avecinaba, sino que en realidad tenía una profunda relación con el Führer y Benito Mussolini, dos de las tres cabezas de las potencias del eje, y trató de prepararse para una Europa que estaría bajo su estandarte. Así es, el Papa en ese momento aparentemente pensó que Europa y el mundo en general no tenían absolutamente ninguna oportunidad contra las potencias del eje, y por lo tanto trató de hacer lo que pudo para salvar a la Iglesia, lo que significaba hacer solo ciertas cosas para intentar salvar al pueblo judío durante el Holocausto, como escribió el autor del libro, y luego señaló en entrevistas. El Papa en ese momento sí salvó algunas vidas, pero se podría argumentar que no salvó tantas como podría haberlo hecho. Posiblemente podría haber incluso detenido la solución final, que terminó con más de 6 millones de judíos siendo asesinados y los infames campos de concentración. Pero, ya sabes, ¿qué se puede hacer al respecto ahora? Hasta el día de hoy, el autor señala que muchos creen que el Papa hizo todo lo que pudo por el pueblo judío y que el Vaticano simplemente se desvió cuando él falleció. Número 17. Escándalos del Banco del Vaticano. Probablemente no sabías que el Vaticano en realidad tenía un banco. Bueno, sí lo tiene. Banco Ambrosiano fue un banco italiano que se estableció en 1896 y colapsó en 1982. El Instituto para las Obras de Religión con sede en el Vaticano, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano, era su principal accionista. Entonces, ¿por qué colapsó? Bueno,
Todo el asunto en realidad estuvo envuelto en escándalos y el Vaticano fue parcialmente culpable de todo ello. Aunque el banco nunca fue dirigido oficialmente por el Papa ni por nadie en el instituto religioso, estaba dirigido por alguien que utilizaba sus estrechas conexiones con el Vaticano para intentar que sucedieran cosas, una violación de confianza o, muy definitivamente, una violación de confianza. En este caso, estoy hablando de canalizar dinero hacia ciertos lugares para intentar que ocurrieran mayores precios de acciones o incluso asegurar préstamos masivos que ningún banco ordinario habría podido hacer. Naturalmente, esto llevó a todo tipo de problemas, incluyendo que funcionarios clave del banco fueran asesinados. Y no solo digo asesinados, digo que fueron asesinados. Se han llevado a cabo ciertas investigaciones en los años 2000 para intentar aprender más sobre las muertes que ocurrieron en ese entonces. Número 16. Filtraciones del Vaticano. Intenta decir eso 5 veces rápido. Si no entiendes la broma, esto es básicamente Wikileaks. Pero para el Vaticano, estoy seguro de que están encantados con que un montón de sus documentos se filtren al público. Quiero decir, después de todo, no tienen nada que ocultar, ¿verdad? Bueno, excepto que sí lo tenían. Cuando comenzaron las filtraciones en 2012, se reveló que el Vaticano era bastante corrupto. Especialmente cuando se trataba de dinero, se reveló que no solo había lavado de dinero en el Vaticano, sino que había facciones que luchaban sobre qué hacer a continuación y cuán transparentes necesitaban ser realmente. Y también hubo declaraciones de que el Papa de la época ofrecía audiencias a aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio. Así es como sucedían las audiencias con figuras religiosas en la Biblia, ¿verdad? Pero de todos modos, como era de esperar, el Vaticano intentó negar todas esas acusaciones, incluso afirmando que estaban exageradas, y luego convirtió la investigación en tratar de descubrir quiénes eran los filtradores, lo cual lograron. ¿Quieres adivinar por qué filtraron los documentos? Bueno, fue para detener la corrupción en el Vaticano, por supuesto. Número 15. El juicio del cadáver. Si bien es justo decir que el sistema legal moderno no es en absoluto perfecto, hay ciertas cosas que no se pueden hacer por una buena razón, entre ellas, juzgar a un hombre muerto. Sin embargo, eso no detuvo al Vaticano de hacer exactamente eso en lo que se conoce como el juicio del cadáver. Este fue un evento real que en realidad tuvo lugar en el año 897 después de Cristo. En resumen, un ex papa que había estado muerto durante unos 7 meses fue llevado a enfrentar sus crímenes ante lo que básicamente era un tribunal amañado. Como era de esperar, fue declarado culpable de varios crímenes relacionados tanto con el Vaticano como con el Imperio Romano y se le impusieron ciertos castigos como resultado. Si eso suena un poco loco, bueno, es porque lo es. Incluso sacaron el cuerpo del ex papa para asegurarse de que fuera testigo de esos procedimientos. Eventualmente, el tribunal sería etiquetado como obsoleto, especialmente cuando se presentó un nuevo contexto sobre la verdadera historia de los eventos que llevaron a todo esto. Número 14. Pruebas de extraterrestres. Ahora hablé brevemente sobre esto en el tema elegante y es justo que hable más en detalle ahora. En 2020, el Papa actual abrió los archivos del Vaticano para que la gente pudiera aprender más detalles sobre el pasado del lugar, así como sobre las personas que habían vivido allí tanto en el pasado como en el presente. Con ese fin, muchos creen que el Vaticano puede tener las respuestas necesarias para probar o refutar si la vida extraterrestre existe o no. Quiero decir, ¿por qué sería ese el caso? Podrías pensar en los ovnis o fenómenos aéreos no identificados, como se les conoce ahora, como algo moderno. Pero ese no es realmente el caso. En realidad, hay numerosos avistamientos a lo largo de los siglos de potencial vida extraterrestre y puedes encontrarlo en lugares como pinturas, textos antiguos y más. Hasta ahora, no se ha encontrado nada que sugiera que este sea el caso. Sin embargo, eso no significa que no esté allí. De hecho, algunos predicadores famosos han afirmado que la Biblia prueba que los extraterrestres existen, o que al menos la posibilidad de ellos existe. La verdad está ahí fuera. Simplemente no podemos probar que esté en el Vaticano todavía. Número 13. Los 3 secretos de Fátima Dado, que ya he revelado algunos de los secretos del Vaticano. Solo tienes que preguntarte por qué estos 3 en particular son de interés para alguien.
Eso sería porque los secretos aparentemente fueron dados a 3 pastores por la Virgen María misma, aunque esos secretos se han hecho completamente públicos. La razón por la que el Vaticano está involucrado es porque los 3 se les han dicho tanto a los obispos como al Papa, y el Papa Juan Pablo II aparentemente reveló el último en el año 2000, aunque se ha debatido si en realidad era todo el secreto. Todo suena muy claro, ¿verdad? Según varias interpretaciones católicas, los 3 secretos involucran el infierno, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, junto con las persecuciones de cristianos en el siglo XX. Entonces, ¿por qué el Papa y el Vaticano no querrían que nadie supiera los secretos completos que fueron contados por la Virgen María? Es difícil decirlo con certeza, pero si estaban ocultando elementos clave de esos secretos o sabían sobre los secretos y no actuaron sobre ellos, eso podría interpretarse negativamente hacia ellos. Después de todo, el Vaticano cree en varias profecías del pasado y trata de mantener el pasado sagrado en ciertos aspectos, por lo que mantener estos secretos. Bueno, eso podría ser otro fracaso de su parte. Número 12. Los archivos secretos del Vaticano. Ahora, en realidad ya he hablado sobre los archivos secretos del Vaticano, ya que fueron los que se abrieron al público en ciertos aspectos en 2020 para ver los registros de un papa anterior y ver sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la colección en su conjunto es algo mucho más grande de lo que cualquiera se dio cuenta. Por ejemplo, los archivos secretos del Vaticano no son exactamente secretos, simplemente no se comparten con nadie. Esa es una gran diferencia. Quiero decir, después de todo, muchos de estos archivos están llenos de cartas de varios papas anteriores, incluyendo su correspondencia con líderes clave. Un ejemplo, una carta pasada desenterrada en los archivos provino de un ex rey de Inglaterra que pidió al papa una anulación de su matrimonio. Luego, como se señaló anteriormente, estaban las conversaciones entre el papa y Adolf Hitler. Lo creas o no, algunos de esos documentos del archivo están en exhibición para que la gente los lea, aunque solo han sido alrededor de 100 documentos, lo cual es insignificante cuando consideras los 85 kilómetros de estanterías que tienen todo para leer. En general, es probable que nunca lleguemos a leer todo en esos archivos, y eso va a generar preguntas sobre lo que el Vaticano no quiere que veas. Número 11. La esclavitud y la Iglesia Católica. Antes de que alces una horca y te enfurezcas contra la Iglesia, necesitas conocer algunos contextos clave. Específicamente, mientras hemos abolido la esclavitud básicamente en todo el mundo hoy en día, con muchos participando en ella ilegalmente, como con la trata de personas. Hubo en realidad un tiempo en que era culturalmente aceptable tener esclavos, incluidos los períodos de la República Romana y el Imperio Romano, sobre los cuales la Iglesia Católica prosperó. Incluso en la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento destaca una forma de esclavitud utilizada para pagar deudas, donde la Iglesia Católica y el Vaticano caen en este atolladero. Es que, al igual que con otros eventos que ocurrieron después, se encontraron teniendo que adaptarse a los tiempos, lo que significaba que, aunque deberían haber sido una voz líder en tratar de acabar con la esclavitud, estaban lejos de eso. Existe un intenso debate sobre si realmente odiaban la esclavitud o si querían deshacerse de ella debido al cambio en el sentimiento público. Nuevamente, es imposible probar lo que el Vaticano hizo y no hizo con la esclavitud en su conjunto, aunque los archivos probablemente arrojarían luz sobre algunos de estos hechos. Número 10. Tortura. Aquí hay otro curioso tema que en realidad se remonta a tiempos recientes. En mayo de 2023, el Papa Francisco pidió al mundo que intentara poner fin a la tortura. Continuó diciendo que el mundo debería intentar ayudar tanto a las víctimas de la tortura como a sus familias que necesitan apoyo para cuidar a sus seres queridos torturados. En general, parece algo genial, pero también plantea preguntas de por qué ahora, cuando la tortura ha sido utilizada durante siglos por diversas culturas, incluidas algunas que el Vaticano apoyó plenamente. Además, hay rumores de una tortura de un tipo diferente, utilizada por el Vaticano a lo largo de los años, y algunos podrían incluir los exorcismos en esa categoría. Tendrás que formarte tu propia opinión al respecto. Número 9. La Iglesia y la ciencia. Sí,
Aquí hay otro tema complicado del que tenemos que hablar. Todos sabemos por la historia que ha habido ciertos científicos condenados, tanto por el hombre como por la Iglesia, incluida la Iglesia Católica y el Vaticano en ocasiones, porque sus hallazgos científicos contradecían las palabras de Dios. Ya sabes, como la Tierra claramente era el centro del universo y que todo giraba a su alrededor. Pista, no lo es y no lo hace. Sin embargo, es innegable que el Vaticano ha ayudado en varios campos de la ciencia a lo largo de los años, incluyendo la astronomía con los diversos observatorios que ha construido y permitido estudiar. Por otro lado, se podría argumentar que algunas de las cosas que hacen, incluidos los exorcismos, no son científicas en absoluto. Nuevamente, haz de esto lo que quieras. Número 8. Colonización. Estamos tocando todos los temas divertidos ahora, es cierto. Aunque una vez, varias culturas, incluidas Gran Bretaña y los Estados Unidos, utilizaron varios edictos de Dios para entrar en otras naciones y tierras y tratar de reclamarlas como propias. Este acto de colonización generalmente es mal visto hoy en día, pero en ese entonces no solo se elogiaba, sino que en realidad estaba respaldado por el propio Vaticano. De hecho, ciertos decretos de la Iglesia Católica, conocidos como la doctrina del descubrimiento, se utilizaron para racionalizar la conquista de otras tierras y la masacre de pueblos nativos. Y por si piensas que estos documentos no importaban, fueron citados en un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos y solo fueron desautorizados por el Vaticano en 2023. Número 7. Los evangelios gnósticos. Este no es tanto un secreto como un descubrimiento interesante relacionado con la Iglesia debido a lo que fue la Biblioteca de Nag Hammadi, también conocida como los Evangelios Gnósticos. Es una colección de textos cristianos y gnósticos tempranos descubiertos cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi en 1945. Obviamente, son importantes porque son escritos religiosos que destacan una parte clave del Nuevo Testamento en la Biblia. De hecho, algunos de esos escritos que se encontraron fueron del Evangelio de Tomás y las últimas obras de Juan. Los textos en sí se encontraron en un cementerio cerca de una granja, por lo que deberíamos sentirnos afortunados de que se descubrieran en absoluto. Cualquier escrito religioso que se encuentre en esta condición es un regalo especial, independientemente de si el Vaticano lo tiene o si se exhibe en todo el mundo. Número 6. El Santo Grial. En la fe cristiana, el Santo Grial es la copa que Jesucristo utilizó como recipiente de su sangre cuando sirvió la comunión por primera vez a sus discípulos durante la última cena. La copa en sí se reverencia como una reliquia sagrada y se dice que tiene muchos poderes debido a que fue utilizada por los labios de Cristo. Y si eres fanático de Indiana Jones, sabrás que La Última Cruzada trata sobre este objeto y que la copa podría conceder la vida eterna. Bueno, más o menos. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está el Grial ahora? Esa es la pregunta, y no es una que se pueda responder fácilmente. Hay quienes afirman haberlo tenido, incluida una catedral en Valencia. Sin embargo, otros piensan que el Vaticano podría tenerlo, y es comprensible por qué lo pensarían. En primer lugar, es un objeto sagrado, y en segundo lugar, si tiene poderes, ¿realmente crees que lo van a poner a la vista de todos? Número 5. La penitenciaría apostólica. Uno de los elementos más infames del Vaticano y la Iglesia Católica en su conjunto es cómo investigan ellos mismos cualquier acción contra los miembros de su hermandad, y ahí es donde entra la penitenciaría apostólica. Este es uno de los tribunales que la Iglesia tiene para lidiar con ciertos tipos de pecados. Y si estás al tanto de los confesionarios católicos, este es una versión mejorada de eso, donde la Iglesia maneja ciertas cosas y otras que realmente no quieren sacar a la luz pública. Una de las ironías aquí es que esos pecados que supervisan en la Santa Sede han crecido a tal número que estarían inundados con casos estos días si realmente supervisaran cada uno de ellos. Número 4. La teoría del mito de Cristo. Ahora, escúchame antes de decir algo. Hay muchas personas que no creen en Dios, Jesucristo o cualquiera de los varios otros dioses que llenan la cultura del mundo. Eso es natural y humano.
sin mencionar que es técnicamente un derecho que tiene la gente. Sin embargo, hay algunas teorías que dicen que, si bien ciertas religiones son verdaderas, la figura vinculada a ellas, como Jesucristo, no lo es. Y el Vaticano está vinculado a eso debido a la teoría del mito de Cristo, que dice que Cristo no existió en el sentido histórico y no fue parte del cristianismo de una manera significativa. Lo que eso significa es que si el Vaticano supiera que esto es cierto, estarían usando la creencia popular de la gente para ejercer poder sobre ellos, aunque sabían que era una mentira. Número 3. Los Caballeros Templarios. ¿Conoces la verdadera historia de los Caballeros Templarios? Puede que quieras investigar si no lo sabes, porque es mucho más complicado de lo que imaginas. Fueron una orden que originalmente se estableció con intenciones puras y fueron completamente respaldados por la Iglesia Católica y los papas durante su período de existencia. Luego vinieron las Cruzadas, donde ganaron infamia como guerreros increíbles. Sin embargo, el Vaticano no siempre los respaldó y podría haber sido una de las razones de su caída. La naturaleza secreta de la orden llevó a la desconfianza pública y el Papa fue presionado en un momento dado para permitir la tortura de ellos e incluso quemar a miembros de la orden en la hoguera. Número 2. La piedra filosofal. Ha habido muchas leyendas sobre la piedra filosofal a lo largo de los años, incluyendo que es un objeto que podría conceder la inmortalidad, cambiar las propiedades de los objetos de un material a otro y mucho más. Y si estás familiarizado con el concepto de la alquimia, se decía que era el objeto que haría posible cualquier tipo de alquimia, y por eso muchos la buscaron. ¿Quieres adivinar dónde muchas personas pensaban que estaba la piedra filosofal ahora? Bueno, así es, dentro del Vaticano. Esto caería nuevamente en el ámbito de objetos que son demasiado peligrosos para ser liberados en el mundo, por lo que muchas personas sienten que está allí. Sin embargo, notaré que si fuera cierto y pudieran hacer cosas como convertir el plomo en oro, serían infinitamente ricos y posiblemente incluso más poderosos. Número 1. El Arca de la Alianza. Quizás Indiana Jones tenía razón todo el tiempo. Quiero decir, después de todo, cuando la encontró y el gobierno de los Estados Unidos la recogió, señalaron que los mejores hombres la investigarían. Entonces, ¿quién mejor para investigarla y protegerla que el Papa y el Vaticano? Bromas aparte, se cree ampliamente que el Arca de la Alianza es realmente real y está afirmado en la Biblia cristiana que es el dominio de Dios en ciertos aspectos, ya que se dice que la esencia de Dios está alojada dentro de ella y muchos sacerdotes tendrían que hacer varios rituales para purificarse, incluso antes de tratar de estar en la presencia de Dios. Tocar accidentalmente el arca incluso mató a un hombre en la Biblia. Sin embargo, en un momento de la historia, simplemente desapareció y no se ha visto desde entonces, o tal vez esté en un archivo en algún lugar de Roma. ¿Quién sabe? Bueno, eso es todo del Vaticano y los supuestos secretos que no quiere que el público sepa por una razón u otra. ¿Sientes que los secretos son reales o tal? ¿Ves son solo otro en una red de conspiraciones que podrían desentrañarse fácilmente? Quizás conozcas otro secreto que el Vaticano guarda celosamente y que te gustaría saber. Asegúrate de contármelo en los comentarios a continuación. También deberías echar un vistazo a las otras cosas geniales que están apareciendo en la pantalla y nos vemos la próxima vez.